¿Cuál es el significado de la vida? Esa es la pregunta que estamos tratando de resolver o dar luces de acuerdo a las Escrituras. Y continuamos hablando acerca de la pregunta, ¿cuál es el propósito de servirle a Dios? Toda esta historia o todas estas preguntas las estamos tratando de resolver con base o tomando elementos de la vida de Job, ahí en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, y parte de los escritos de Salomón en Eclesiastés. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Veíamos al inicio y estudiamos la ocasión anterior acerca del sufrimiento de Job, cómo Job sufre y todo lo que él está viviendo. Hablábamos la ocasión anterior acerca de los tres amigos de Job, ¿se recuerdan? Elifaz, Bildad y Zofar. Los tres amigos de Job vienen de lejos a acompañar a Job en su dolor o en su sufrimiento, pero no solamente le acompañan, sino también le exhortan, le animan en cierta medida, pero más que animarle, le están exhortando a él a cambiar su estilo de vida. Es así como Elifaz habla acerca de cómo el sufrimiento está relacionado con el pecado. La tribulación está relacionada con el pecado. No hay tribulación sin pecado. Esa es prácticamente la premisa que los tres amigos de Job están usando. Bildad habla acerca de eso otra vez, le vuelve a decir, tu pecado es lo que te estás haciendo sufrir, tienes que arrepentirte, cambiar y buscar la misericordia de Dios, y si Él acepta tu sacrificio, tu rendición, entonces Él va a cambiar, le va a dar un giro a tu sufrimiento. A Zofar insiste otra vez y le vuelve a decir, es tu pecado, pero Zofar es un poco más cruel con su exhortación, aludiendo de que el hombre está sufriendo y aún ese sufrimiento es no suficiente, es poco para lo que el pecado que él ha cometido, para su pecado. Entonces Job a los tres les responde a la exhortación y en su insistencia, la insistencia de Job es, yo no he pecado, al menos lo que yo considero, no he pecado, no he hecho un pecado tan grave para sufrir tan grave sufrimiento, valga la redundancia. Y sigue insistiendo en eso, de que él no ha pecado, que él tiene sabiduría como ellos lo tienen, que él ha entendido lo que es servirle a Dios, pero que aún no entiende por qué está sufriendo. Esa es la respuesta, ¿no? Él no ha pecado, él se considera justo delante de Dios, aún con todo el sufrimiento. Y por eso él sigue insistiendo, ¿acaso recibiremos? Y esta es una premisa que va a estar impregnada en todos esos estudios, es la premisa de que ¿acaso solo cosas buenas recibiremos de parte de Dios? Y eso es lo que Job está tratando de exponerles a sus tres amigos. Aparte de su exhortación, dice, tomo la exhortación, pero creo que no soy tan mal como ustedes están pensando. Otra vez, para poner en contexto, la idea de ellos, de aquel entonces, de aquella época, de aquella región, es que todo sufrimiento, toda tribulación es resultado y normalmente es resultado de una transgresión, de un pecado. Es decir, no se puede sufrir si no se ha cometido pecado. Si no has cometido pecado, tu vida está bien. Si tú empiezas a andar mal es porque has cometido un pecado. Esa es la única respuesta. Entonces, la pregunta que nos atañe y que empecé a desarrollar la ocasión anterior es, ¿el sufrimiento es un castigo? Si el sufrimiento es un castigo, entonces los amigos de Job estaban en lo correcto. Si el sufrimiento es un castigo, entonces eso significa que todo el pecador, todo pecador va a sufrir, va a tener sufrimiento. Entonces surge la pregunta, si esto es verdad, ¿por qué entonces los malos, los inicuos, los que nunca buscan de Dios, los que hacen todo, hacen de su vida y deshacen de su vida lo que quieren y nunca se acuerdan de Dios, por qué ellos nunca sufren? ¿Por qué no sufren tanto como los justos? Y esa es la pregunta que nos atañe en esta ocasión. Eso no significa que nuestras tribulaciones y sufrimiento no sobrevengan por causa del pecado. Les mencionaba en la ocasión anterior acerca de allá de Génesis 3, Adán y Eva, cómo el pecado surge y el resultado del pecado. Todos nosotros sufrimos por causa del pecado, pero otra vez, probablemente no es un pecado propio, puede ser un pecado que se acarree.
Eso no, y no estoy hablando tampoco del pecado original, por la razón del bautismo de infantes. Estoy hablando acerca de las consecuencias del pecado, la causa y efecto, el efecto cascada. Ese es un término que se usa en la ciencia, el efecto cascada. Eso no significa que el pecado el pecado o el sufrimiento que yo estoy pasando no significa que sea el pecado mío. Puede ser el efecto cascada del pecado, pero de generación en generación. ¿Por qué trabajamos tanto? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué las mujeres sufren tanto dolor? Lo veíamos en el inicio. Dios dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores de parto. Al hombre le dijo, trabajarás, vas a hacer todo el doble esfuerzo para conseguir lo que tú quieres por causa del pecado, otra vez. Entonces, a veces sufrimos por el pecado y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Jonás, en el libro de Jonás encontramos cómo él trató de evadir a Dios, el mandamiento de Dios, y cómo sufre la consecuencia de ese pecado. A veces no es un pecado directo, sino un pecado indirecto. Tenemos el ejército de Israel, por ejemplo, que fue derrotado a manos de Ahí por causa del pecado que había en su campamento. Si se recuerdan en el libro de en el libro de Josué, capítulo 7. Dios dijo que no tomaran ningún tesoro, ningún tesoro, que no capturaran nada del anatema. Sin embargo, hubo uno del ejército que sí tomó tesoros para sí y lo guardó y lo escondió y nunca reveló que había robado o había tomado de lo que Dios había dicho que no tomaran. Por lo tanto, el ejército de Israel es derrotado. Entonces, ¿por qué sufre la derrota del pueblo de Israel? No fue por el pecado de todo el pueblo, fue por el pecado de uno solo. Otra vez, es algo así similar como el efecto cascada. Otras veces los problemas nos sobrevienen a través de otras personas. Es decir, el pecado, el sufrimiento que yo tengo no necesariamente es por el pecado que yo haya cometido, es por otras personas. Por ejemplo, ¿por qué sufre el padre o por qué sufre la familia muchas veces cuando un motorista, un conductor en estado de ebriedad golpea a otro vehículo? A causa de ese golpe, de ese accidente de ese vehículo, la persona queda en estado grave con parálisis o en su efecto más grave, la muerte. ¿Por qué sufre esa familia? ¿Por qué le llegó la muerte? ¿Por qué le llegó ese sufrimiento? No fue porque él estaba pecando, sino por causa de otras personas. A veces sufrimos por causa de otras personas. La muerte de Abel, por ejemplo, fue causada por causa del pecado de Caín. Abel no necesitaba morir. Abel no merecía la muerte, en otras palabras. Pero por el pecado de Caín, Abel muere. El sufrimiento hace bien también. A veces nos sentimos tentados a preguntar, ¿no podría Dios impedir tales injusticias? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no evita que el conductor ebrio golpee el otro vehículo, mate a un niño o a una niña, mate a la madre, mate al padre? ¿Por qué no permite Dios y impide que eso suceda? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no impide que el ladrón llegue a la casa, se meta, robe las pertenencias, pero aparte de robar las pertenencias, asesine al que está habitando en la casa? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no evita eso? ¿Por qué no lo hace? Entonces tendríamos que preguntarnos, si la pregunta es ¿por qué Dios no permite? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no impide tanta injusticia? Entonces también tendríamos que preguntarnos, ¿acaso está obligado a hacerlo? ¿Dios está obligado a impedir toda injusticia? ¿Seríamos más fieles si lo hiciera? Sería otra buena pregunta, ¿no? Que si Dios me hace vivir bien, me hace evitar sufrimiento, me hace no vivir en sufrimiento en este mundo, ¿implicaría que yo le sería más fiel? ¿Usted le sería más fiel si no tuviera tantos sufrimientos, si no sufriera tantas enfermedades, tantos dolores, tantas dificultades? Cuando está tratando de buscarle a Dios, ¿le sería más fiel a Dios? ¿Le amaríamos más? En la economía divina, los problemas pueden sobrevenirnos con el fin de que otros puedan recibir ayuda.
Dios permitió que José sufriera, ¿se recuerdan? Allá en el libro de Génesis capítulo 37 al capítulo 50, José es vendido por sus hermanos, es golpeado, es puesto como esclavo, luego de ser esclavo es puesto en la cárcel, luego de ser puesto en la cárcel es ascendido a mano derecha del faraón, pero note, todo ese sufrimiento que él vivió desde que fue puesto aquí en aquel pozo seco, golpeado, luego puesto esclavo, luego puesto en la cárcel, durante todo ese tiempo José podría haber dicho, mejor llévame, mátame, porque no necesito estar sufriendo todo esto. Yo no he hecho nada malo, mis hermanos son los que empezaron todo esto, yo he estado tratando de hacer lo bueno. Sin embargo, todo ese sufrimiento es para recibir la ayuda de Dios. Con él, con José, ese sufrimiento de José le llevó a ayudarle a toda la nación de Israel para salvarse de aquella hambruna que llegó años más tarde. Jesús, por ejemplo, Jesús sufrió para ayudarnos a nosotros. ¿Por qué Él tiene que morir en la cruz? En realidad, cuando vemos y analizamos el sufrimiento de Cristo, el sacrificio de Cristo, en realidad, si somos conscientes de nosotros mismos, en realidad quien debería estar crucificado, quien debería ser azotado, quien debería de sufrir la lanza y estar colgado en aquella cruz, soy yo. Sería usted, no Jesús, porque Él no ha cometido ningún pecado. El que se ha alejado de Dios, el que ha pecado, soy yo, es usted, no Jesús. Entonces, ese sufrimiento trae algo bueno para otros. El sufrimiento también, como Pablo, que fue objeto de abusos por causa del Evangelio. Y por eso él dijo allá en segunda de Corintios que nosotros debemos aprender a sufrir el sufrimiento por causa de Cristo. Y luego Pedro, otro personaje, sufrió también. Dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Una de las enseñanzas del Nuevo Testamento es que el Señor al que ama disciplina. Él lo dice Hebreos 12:6. Pero, ¿qué hace con el fin de que participemos de su santidad? Esa es la disciplina. El sufrimiento hace que nosotros participemos de su santidad. Dijo Jesús entre las bienaventuranzas, bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que padece por causa del reino. Es decir, recibimos bendición cuando sufrimos. Otra vez, no todo sufrimiento. ¿Cuál es el punto acá? Que no todo sufrimiento es a causa del pecado. Que no todo sufrimiento es resultado del pecado. En esencia general podríamos decir que sufrimos por causa del pecado, sí. ¿Okay? Pero no todo sufrimiento que vivimos es porque hemos cometido algún pecado per se. Entonces, el momento de la disciplina, de sufrir la disciplina, es difícil para soportar, pero después puede dar fruto de justicia. Es decir, el sufrimiento puede traer fruto de justicia, puede traer algo bueno. Elifaz estaba en lo correcto cuando dijo, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Él estaba en lo correcto. El sufrimiento, otra vez, acarreamos sufrimiento desde Adán y Eva, desde el pecado de Adán y Eva. Desde entonces acarreamos sufrimiento. La humanidad va a acarrear sufrimiento desde el pecado. Okay. La causa del sufrimiento es el pecado en regla general. Pero todo sufrimiento es resultado del pecado. No. Okay. Espero haber aclarado. Si usted no me tiene alguna duda, puede comentar en el video, puede comentar en ese video o puede mandar un mensaje a donde este video. Así que, ¿el sufrimiento es un castigo? Sí y no. ¿Okay? El sufrimiento sí es un castigo por el pecado en regla general, pero no es un castigo. Todo sufrimiento es un castigo en sí. A veces es disciplina, a veces el sufrimiento. Dijo Jesús que para que el oro se convirtiese en oro tiene que pasar por el fuego. Es decir, para ser purificado el oro, para que sea oro puro, tiene que pasar por el fuego. El diamante, para ser diamante, para convertirse en esa piedra preciosa, tiene que pasar por un proceso. Y ese es el proceso que como cristianos vivimos. El sufrimiento es parte de ese proceso. Entonces, la universalidad de los problemas. Los problemas es universal.
No hay nadie que esté exento de problemas. No hay nadie que no tenga problemas. Job mismo declaró, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores. Es decir, Job reconocía que todo hombre va a tener sinsabores. Dios no exime a nadie de los problemas, pero nos capacita para que nos hagamos frente, nos capacita para que los podamos enfrentar. Ya más adelante en el Nuevo Testamento, Dios declara a través de los apóstoles, declara que todo sufrimiento tiene un propósito, y el sufrimiento tiene un propósito para hacernos mejorar, para fortalecernos. En lugar de debilitarnos, nos fortalece. Y además, que toda prueba, todo sufrimiento no sucede sin que Dios lo permita. Además, que todo sufrimiento está de acuerdo a la medida y la capacidad de fe que tenemos. Dios no prueba, Dios no tienta a nadie más allá de sus capacidades. Es decir, el sufrimiento que usted está pasando, el problema que usted está viviendo, el problema que yo estoy viviendo, está medido, calibrado a mi medida. Por esa razón, como lo dije anteriormente, a veces los problemas que yo tengo no pueden ser los mismos problemas suyos, a pesar de que tengan la misma similitud, tengan similitudes. Pero va a depender de cada uno de nosotros. Dios no exime a nadie de los problemas, pero nos capacita. Dios nos da, dijo allá Pablo en Timoteo, no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder. Es decir, si Dios nos pone un obstáculo enfrente, nos da el espíritu de poder, nos da un espíritu de valor para poder sobrevenir. Nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo podemos hacer con aquel que nos da fortaleza. ¿Se recuerdan? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestro servicio a Dios no nos librará de nuestros problemas. Es decir, yo puedo ser muy dedicado a Dios, puedo estar 24/7 orando, 24/7 leyendo las Escrituras, 24/7 cantando, 24/7 estando en la iglesia, 24/7 sirviendo a mi semejante, 24/7 haciendo todas las cosas buenas, justas y agradables y perfectas delante de la presencia de Dios. Pero siempre voy a tener problemas. Esta era una de las falacias en el modo de pensar de los amigos de Job. Esta era una de las grandes falacias que tenían. Porque ellos creían que si el hombre era fiel a Dios, le eximiría de toda clase de problemas. Si el hombre era fiel, Dios le iba a quitar toda clase de problemas, nunca iba a sufrir. Y ese era el problema que Job estaba padeciendo. Ellos creían que si el hombre era fiel, Dios le quitaría todo. Elifaz alegaba que si Job buscaba de Dios y se entregaba a su causa, todo iba a estar bien. Y es así como él aseguraba que Dios le libraría, Dios le redimiría de la muerte, le quitaría su temor a ser destruido y traería paz. Le prometió que no vendría la sepultura, sino que hasta en tu plena vejez, así como el grano de trigo se recogía en su tiempo. Zofar alegaba que el hombre justo tenía derecho a similares bendiciones. Los amigos de Job estaban pensando, interpretando mal lo que le estaba sucediendo a su amigo Job. Ellos estaban malinterpretando el sufrimiento. De hecho, a menudo sufrimos por ser justos. A veces sufrimos por hacer las cosas bien. A veces sufrimos por tratar de hacer las cosas buenas. El sufrimiento, como lo dije, es a causa del pecado. El pecado desde sus inicios, pero también el sufrimiento se da por ser justos. El sufrimiento de Job le sobrevino a por hacer lo correcto, no por hacer lo malo. Si se recuerdan cuál es la descripción de Dios respecto a Job, este hombre justo, perfecto, recto delante de él. Esa era la clasificación que Dios tenía respecto a Job. Job era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre recto, un hombre perfecto. Y eso no es la calificación que le da a su vecino, que le da a su familia, sino la calificación que Dios le pone a él. Sin embargo, vemos a Job sufriendo. Satanás es en parte culpable por el sufrimiento. Pedro le dijo allá en 1 de Pedro 2:20, dice, pues qué gloria es
Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, es decir, si siendo inicuos te va mal y lo soportas, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es aprobado delante de Dios. Él había optado por afligir específicamente a Job con la esperanza de separarlo de Dios. Y es así como Pedro nos da aliento diciendo esas palabras. Si sufrimos, si aprendemos a soportar el sufrimiento cuando estamos alejados de Dios, cuando no estamos buscando y no estamos haciendo nada bueno, y lo aprendemos a sobrevivir, y nos alegramos y avanzamos y seguimos haciendo lo malo, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todos los problemas, ahora, ¿por qué no lo hacemos cuando sufrimos porque estamos haciendo algo bueno? La fidelidad a Dios le trajo aflicción a Moisés, ¿se recuerdan? Quien escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Son incontables los profetas y predicadores que han sufrido por haber escogido hacer el bien. Esa es la universalidad de los problemas. Los problemas van a estar ahí. Independientemente si sea bueno o sea malo, va a tener problemas. La diferencia es sufrir por hacer lo bueno, que estar sufriendo y seguir sufriendo por seguir haciendo lo malo. Las razones para servirle a Dios entonces. Job dice, Dios me ha bendecido, Dios me dio familia, Dios me dio riqueza, Dios me dio esto, me dio lo otro, pero ahora no tengo nada. Entonces, simple y sencillamente puedo alejarme de Dios porque ya no tengo nada. Esa era la preconcepción que Satanás tenía respecto a Job. Job te sirve, le dijo Satanás a Dios. Job es obediente, es justo, es perfecto, es tan santo como tú le llamas, simple y sencillamente porque le has bendecido y le has dado todo. Ahora, la pregunta que el libro de Job responde es, ¿cuál es el propósito de servirle a Dios? ¿Cuál es ese propósito? El libro de Job no es tanto un estudio de por qué los justos sufren. No es la pregunta por qué los justos sufren, sino de por qué ser justo. ¿Por qué hay que ser justos? ¿Servimos a Dios porque le amamos y somos devotos de Él o es tan solo por las bendiciones que recibimos? Otra vez, le mencionaba anteriormente acerca del Evangelio de la prosperidad. Y cuando vemos ese concepto de la prosperidad, el concepto de la prosperidad que venden ahora muchos predicadores, donde dice, si tú le sirves a Dios te va a bendecir, si tú le das a Dios esto te va a duplicar, te va a multiplicar, te va a dar esto, te va a dar lo otro. Entonces, servimos a Dios porque nos bendiga. Es decir, yo vengo a la iglesia para que Dios me bendiga. Vengo a la iglesia solo para que Dios me bendiga, oro a Dios solo para que me bendiga, le canto a Dios solo para que Él me bendiga. Estoy fiel a las reuniones, estoy fiel a la lectura de las Escrituras solo para que Dios me dé algo. Si esto es así, si le servimos pensando en que estaremos libres de problemas, nos vamos a desilusionar. Si estamos pensando que le servimos a Dios por las bendiciones que Él nos va a dar o por ser bendecido todo el tiempo, nos vamos a desilusionar. Servir a Dios para escapar de las pruebas es como entrar a una competencia de maratón y evadir el entrenamiento. Ustedes han visto probablemente, o tal vez alguno de ustedes ha participado en una maratón y sabe qué es lo que implica una maratón. Las carreras de las 5 millas, luego de las 5 millas la natación de 3 o 5 millas náuticas, luego de la natación de 3 o 5 millas náuticas, la bicicleta, otras 5 millas o 10 millas en bicicleta. Todo eso para lograr entrar a la maratón, para lograr estar en la maratón, necesita entrenar. Y el entrenamiento va a traer sufrimiento, va a ser agotadora jornada de entrenamiento y práctica. Además, el dolor que va a producir ese entrenamiento. Pero más allá de ese dolor, yo no voy a entrar a la maratón pensando, bueno, yo voy a la maratón de un solo y no entreno. Nos estamos equivocando de pregunta entonces. Nos estamos equivocando de la pregunta, porque la pregunta de la vida no es por qué sufre la gente. Toda la gente sufre. Las tribulaciones son inevitables. No podemos quitarnos de los problemas, no podemos quitarnos de las tribulaciones.
Siendo hijos de Dios vamos a sufrir, no siendo hijos de Dios sufrimos. Entonces diría alguien, entonces si voy a seguir sufriendo aún buscando de Dios, mejor sigo aquí. Tiene sentido, ¿no? Pero ¿cuál es el efecto secundario de esto? El efecto secundario de servirle a Dios es nuestra actitud hacia las tribulaciones, lo que determinará los efectos sobre nosotros. El sol alumbra sobre todos. Puede que broncee a unos y a otros les cause quemaduras. Por ejemplo, a mí, usted ya probablemente logra ver ahí a través de su pantalla, mi color de piel, ¿verdad? Ya estoy bronceadito. A mí solo me broncea, a otros probablemente les cause quemaduras. Del mismo modo, la forma como le hagamos frente a los problemas depende no tanto de la cantidad de estos, sino de la textura de nuestras vidas. ¿De qué estamos dispuestos a sufrir? Dios nos ayuda en nuestras tribulaciones, pero no las elimina. Y aquí es la diferencia. Entonces, si yo sigo en lo malo, me alejo de Dios y sigo sufriendo, entonces da igual, no. El resultado final es la diferencia. Sufrir para seguir sufriendo o sufrir para gozar de una eternidad. No una eternidad, porque todos vamos a vivir una eternidad. La diferencia es la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno. Alejado totalmente y completamente de Dios. Esa es la única diferencia. El resultado final de nuestro sufrimiento es lo que hace la diferencia. Dios puede cambiar el modo en cómo vemos los problemas. Puede ayudarnos a ejercer control sobre nuestro entorno en lugar de dejar que el entorno ejerza control sobre nosotros. Debemos aprender a amar a Dios en lugar y servirle a Dios por lo que Él es, no por lo que Él haga por nosotros. Y creo que ese es uno de los grandes errores que el Evangelio de la prosperidad enseña. Enseña a servirle a Dios por lo que Él puede hacer por mí, por usted, en lugar de lo que en realidad Dios es. Y eso es lo que debemos hacer diferencia nosotros. Por ejemplo, Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si le sirviéramos a Dios tan solo con el propósito de recibir de Él, no podríamos experimentar la bendición de dar. Cuando le servimos a Dios porque le tenemos devoción a Él, podremos ver sus bendiciones aún en medio de las pruebas. Cuando estoy enfermo, pienso, sí estoy enfermo, probablemente no me puedo mover por la fiebre, por el dolor, por X o Y razón. Sin embargo, estoy vivo y eso es una gran bendición. Cuando tengo dificultades económicas y no puedo pagar la cuenta o pagar lo que necesito pagar y pienso, estoy bien mal, sin embargo pienso, estoy aún vivo y no me han sacado de la casa aún. Eso es una bendición. Debemos aprender a servirle a Dios con el fin de hacer el bien, no con el fin de recibir bienes. Note la diferencia. Servir a Dios con el fin de hacer el bien, no por recibir bienes. Debemos a querer ser buenos, no para que se nos haga el bien. Debemos aprender a ser buenos porque es lo que Dios quiere y porque Dios es bueno. El más grande gozo de la vida piadosa es a menudo el gozo de hallar victoria en las tribulaciones. Toda tribulación que venga a nuestras vidas, Dios tiene un propósito. Por eso allá el apóstol Pablo siempre dijo, para todos los que buscan a Dios, para todos los que desean de Dios, todas las cosas que vienen les ayudan a bien. Es decir, sea bueno o sea malo, le ayudan a bien. A vencer un obstáculo, Él nos ayuda a vencer obstáculos, nos ayuda a otros a ver las lágrimas y darle esperanza a los que están llorando. Debemos de tener esta habilidad, debemos desarrollar esta habilidad. Ese es el más grande gozo de la vida piadosa. Es hallar victoria en las tribulaciones, vencer un obstáculo, ayudarle a otro a través de las lágrimas de la desesperanza cuando lloramos con y nos condolemos con él hasta que las lágrimas se sequen y la esperanza de que habrá paso entre los nubarrones. Es triste, es lamentable, es deprimente ver las nubes negras cuando empieza a oscurecer el horizonte y empezamos a ver escuchar aquellos estruendos
y luego escuchar aquella lluvia, aquel torrente de lluvia caer. Es triste y es deprimente escuchar aquel viento soplar tan fuerte pensando que se puede llevar la casa, se puede levantar donde estamos. Es deprimente, pero es más alegre pensar de que ese nubarrón, que esa tormenta, que ese huracán, que ese viento, que esa tormenta es temporal. Y es aquí la diferencia que Dios hace en nuestras vidas. Las tribulaciones, los problemas van a venir y van a estar llegando, van a venir uno tras otro, sale de una y entra otro. Pero la diferencia es que los nubarrones, las tormentas, los huracanes son temporales. Son temporales comparados con la bendición y las bendiciones que Dios nos quiere dar. Son temporales comparados con lo que Dios hace en nuestras vidas. La salvación, el perdón, el tener una familia, el tener la vida y sobre todo el tener la esperanza de una vida eterna es mucho mayor que cualquier problema que podamos vivir. ¿Por qué servirle a Dios? Servirle a Dios porque Él nos ama, servirle a Dios porque Él es Dios, servirle a Dios porque Él es bueno y servirle a Dios porque Él nos bendice. A pesar de todo, nos sigue bendiciendo por grandes o pequeñas. Las bendiciones de Dios siguen siendo manifestadas en nuestras vidas. Esa es la diferencia. Es la diferencia por la cual debemos servirle a Dios para hacer el bien, para ayudar a otros, para ser buenos, para ser justos, perfectos, porque ya Dios nos ha justificado por medio de Cristo Jesús. Esa es una de las más grandes cosas que podemos hacer. ¿Vamos a sufrir? Sí. Y recuerde, ya para ir terminando, como siempre finalizo con esta frase, sobre todas las cosas que usted haga, sean buenas o sean malas, recuerde, sobre todas ellas, Dios le va a juzgar. Bendiciones.